Sí, es muy interesante cuando uno quiere una organización ponerse a conocer los orígenes. Dicen que cuando uno conoce los orígenes, de dónde viene, puede darse cuenta hacia dónde va. Y entonces yo tuve la dicha de tener compañeros que me invitaban a leer y a conocer esos orígenes. Ya desde 1913, los educadores en Costa Rica, que no tenían ninguna organización, participaron en la primera marcha que se dio un 1 de mayo. Y curiosamente, conjuntamente con zapateros, con panaderos, con carpinteros, o sea, con trabajadores que no tenían en aquel momento ninguna garantía de ningún tipo, que tenían malos salarios, que tenían horarios exagerados, que eran maltratados. Y en 1913 se dio esa primera marcha en la que participaron personas como Carmen Lira, o sea, María Isabel Carvajal, como Carlos Luis Fallas, como este señor José Joaquín Monge, me parece, como Carlos Monge Alfaro. Bueno, personas de prestigio que participaron en esa primera marcha. Y siempre la semilla de la organización estaba ahí, como una especie de fermento, pero no se hacía mayor cosa. Ya en 1933 aparece, dijéramos, la primera ANDE, lo que nosotros conocemos como la primera ANDE, que no se llamó ANDE justamente, sino que tuvo un nombre como relacionado con el Magisterio Nacional. Esa primera ANDE surgió con el nombre de Asociación del Magisterio Nacional. Eso fue en el año 1933. Se formó una junta directiva, pero las situaciones eran tan difíciles de organización porque las organizaciones eran mal vistas. Eran vistas como comunistas, como, dijéramos, personas que si se asociaban iban a atentar contra el gobierno, que eran personas que tenía el gobierno que declararlas non gratas prácticamente. La lucha fue muy difícil. Entonces, esta primera ANDE, que nació en 1933 y que en 1934 cambió su nombre al de Asociación Nacional de Educadores, pero que no duró mucho. Por las mismas situaciones, maestros perseguidos, maestros encarcelados, maestros despedidos. O sea, toda esa situación la vivió el magisterio en aquel entonces, en donde no había ninguna estabilidad laboral, hizo que la organización prácticamente finalizara. Y entonces la primera ANDE murió. Pero la lucha siempre sigue, o sea, siempre queda un algo ahí, siempre queda un algo. Y entonces en el 1934, se terminó. Pero en 1936 vienen una serie de educadores, de esos tesoneros, de esos que no se dejan, de esos que son valientes, de esos que no les importa morir en una lucha, y forman lo que se llamó Maestros Unidos. Maestros Unidos es como decir la fragua de la ANDE. Fue donde se fraguó la ANDE, porque Maestros Unidos hizo un trabajo enorme y aglutinó mucha gente, fue adquiriendo mayor poderío y mayor poderío, pero ese mismo poderío hizo que cayera, porque el gobierno de aquel entonces empezó a maltratar más a los educadores que formaban parte de Maestros Unidos. Lo cierto es que Maestros Unidos fenece en 1939. Y cosa curiosa, la organización duró más o menos 3 años. Y el 7 de noviembre de 1939, en lo que se llamó la escuela Julia Lang, se hace una especie de asamblea para, digamos, finiquitar y darle la despedida a Maestros Unidos. Y hay algo que también es curioso. Esa despedida
ese fallecimiento, por decirlo así, de Maestros Unidos, se hizo con un café con tamal. El café con tamal costaba 1 colón con 50 céntimos por persona. Y entonces, para no encargar muchos tamales, lo que hicieron fue que la gente, los profesores, las maestras, los maestros que querían asistir, lo que hicieron fue como hacer una inscripción de previo. Pagaban el colón 50 y entonces tenían el derecho al café con el tamal. Pero, como les decía antes, la lucha siempre lucha y siempre se sigue. Ahí mismo se acuerda que el libro de actas de Maestros Unidos pase a la primera organización del magisterio que se forme. Entonces pasa a 1939, pasa a 40, pasa a 41 y casi que el 42. Porque el 24 de octubre de 1942 se forma la ANDE. La ANDE es esta ANDE fuerte que desde que arranca con una gran fuerza. Es decir, los dirigentes no se dejan amedrentar, los educadores de ese momento no se dejan amedrentar. Y nace la ANDE. Ya nace una ANDE más fortalecida, con algunas experiencias, y entonces se nombra a José Guerrero Arguedas como presidente, que es representante de la provincia de Heredia. Se nombra a la niña Emma Gamboa Alvarado como representante de la Universidad de Costa Rica. Ella era decana de la Facultad de Educación. Se nombra a Carlos Monge Alfaro como representante del Liceo de San José, es secretario general. Como secretario de actas a Vigilio Camaño, representante de la provincia de Guanacaste. La secretaria de correspondencia era María Teresa Obregón Zamora de Dengo, era la esposa de don Omar Dengo, era representante de los maestros retirados y pensionados. De tesorero contador Samuel Sáenz Flores, que en Heredia hay un colegio que lleva ese nombre, era representante del Liceo de Señoritas, o el Colegio de Señoritas. Y como fiscal se nombra a una señora que representaba la provincia de San José, a Lilia González González. Esa fue, dijéramos, la primera junta directiva que echó a andar la ANDE. Y que hubo dentro del proceso de iniciación y posterior, hubo mareas fuertes, porque en 1948, cuando vino la revolución del 48, el magisterio se partió y la ANDE se partió. Nació lo que se llamó la Unión Nacional de Educadores, nació la UNE. Entonces, unos educadores iban a favor del doctor Calderón Guardia y otros educadores iban a favor de José Figueres Ferrer. Entonces, imagínense ustedes en aquellos tiempos, cuando los gobiernos deseaban que no existiera nada de eso, ninguna organización, que todavía la organización se parta, pero los dirigentes tuvieron, digamos, la calma, la serenidad y la capacidad para ir recogiendo todos los que se habían salido de la ANDE, irlos recogiendo y seguir con la ANDE que siempre ha sido fuerte. Ya la ANDE tiene 75 años de existencia casi, nace con 1.100 asociados y actualmente podríamos hablar de unos 55.000. O sea que el poderío que tiene ANDE es mucho. La ANDE ha hecho temblar gobiernos, porque la fuerza de los educadores es mucha. Así va recorriendo el camino la ANDE. La primera negociación fue una negociación salarial que se planteó por aquellos años. Y lograron los dirigentes de aquel momento el 60% de lo que estaban pidiendo. Pero en la ANDE hay 3 fechas que todo andino debe tener presentes. La fecha de fundación, que fue una magna asamblea en el Teatro Nacional, en 1942, 24 de octubre. Pero también hay una fecha importante que es el 26 de diciembre de 1942. O sea, a poquito de su fundación,
se hace una asamblea también para aprobar los primeros estatutos de la ANDE. Y hay cosas que son hasta simpáticas, si uno quisiera. Dice que los fines de la ANDE, que se aprobaron en eso, dijéramos, en ese gran congreso. El primero, ajustar el trabajo a principios democráticos. O sea, la ANDE siempre ha caminado por el camino de la democracia, por el camino de la justicia. Quizá esto le ha hecho que perdure en el tiempo, ¿verdad? Porque estamos celebrando 75 años, pero estos 75 años se van a hacer en muchos años más, por la semilla que va dejando la misma organización. El segundo, promover el progreso educacional del país, informándose en las tendencias de la escuela nueva al servicio de la democracia. Entonces la ANDE siempre ha estado preocupada por la educación costarricense, por la educación nacional, y tuvo sus luchas para que se creara la Ley Fundamental de Educación, para que se creara el Código de Educación. Es decir, tuvo sus luchas para que la educación fuera gratuita, fuera obligatoria, cuando se hace la Constitución Política de 1949. Entonces la ANDE estuvo ahí metida en esas cosas. El tercer fin, trabajar por el mejoramiento cultural, el bienestar social y económico del maestro, y por el establecimiento del servicio civil. Ya desde esos entonces, ya se sentía la necesidad de que hubiera una legislación que protegiera al educador, que en ese entonces no tenía nada. Entonces, que más bien eran los caciques de los pueblos los que aceptaban o no a una maestra o a un maestro. No era ni siquiera el Ministerio de Educación. Y hay un cuarto fin, que es procurar el establecimiento de un consejo de educadores para cooperar con la Secretaría de Educación Pública en la solución o resolución de las quejas contra los asociados. O sea que la ANDE también trataba de que sus asociados fueran disciplinarios y fueran disciplinados, de tal manera que este fin determina que se forma una especie de comisión o de consejo, como lo llamaron, de educadores, que tuviera que ver con los educadores que eran acusados. Y después aparece otra fecha muy importante, y a mí me llama la atención esa del 26 de diciembre, porque es después de Navidad, o sea, otro día después de Navidad. Pero después aparece otra fecha muy importante, que es el 28 de agosto de 1943, cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley orgánica de la ANDE. No aprueba el nacimiento de la ANDE, porque ya la ANDE había nacido, pero sí le da una fortaleza a la ANDE, cambia el panorama, porque en ese entonces gobierna el doctor Calderón Guardia con una filosofía, llamemos social. Entonces él abre el espacio a los educadores y a los trabajadores. Tan es así que abre o se crea el Código de Trabajo, las garantías sociales, se abre la Universidad de Costa Rica. Entonces hay un panorama diferente. Inclusive en la ley esta orgánica de la ANDE de 1943 ya, perdón, de 1900, ¿qué le dije? 43, vamos a corroborarla. En esa ley ya se establecen cosas, 1943, 28 de agosto, ya se establecen cosas como, por ejemplo, que la ANDE tiene franquicia postal. En aquel entonces lo que existía eran cartas y telegramas. Entonces la ANDE podía poner telegramas a todos sus asociados, convocándolos a una reunión, a una asamblea, y no tenía que pagar eso. No tenía que pagar por las cartas que pudiera enviar. Tenía franquicia postal. Pero lo más interesante, y que hoy día se mantiene, es que en esa ley se determina que el gobierno o el Estado tiene que recaudar las cuotas de los asociados y trasladarla a la ANDE. Y esto se mantiene todavía hoy día. De tal manera que el Ministerio de Hacienda recauda las cuotas que paga cada asociado, que es el 1% de sus sueldos y de sus sobresueldos,
y mensualmente se lo traslada a la ANDE para que la ANDE con ese dinero pueda hacer su trabajo. Pero eso está en la ley, eso es importante, ¿verdad? Que está en la ley. Ahora, también es importante señalar que desde el principio hubo preocupaciones y desde que nació la primera ANDE se decía que los educadores necesitaban un banco de los educadores. Entonces, apenas formada la ANDE, en un congreso se aprobó la creación de una entidad que funcionara como banco de los educadores. Entonces se creó lo que hoy día se llama Caja de Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, ¿verdad? O sea, es un banco de los educadores que maneja una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Es decir, una gran cantidad de dinero, porque aproximadamente presta por mes unos 30.000 millones a los mismos educadores, y que eso no tiene derecho los que dependen de un salario del Ministerio de Educación. Esta caja de ANDE, como corrientemente se le llama, fue creada por ley número 12 del 13 de octubre de 1944, que en principio tuvo otro nombre, pero que ahora se reconoce como Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE.